Hola, buenas tardes, buenos días, donde quiera que estén. En primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento a María Balón por esta hermosa invitación a hacer esta ponencia de Cábala en su canal Metamorfosis y Vida. Y bueno, a continuación me presento brevemente. Yo soy Renata Quintana. He estudiado Cábala desde 2015. Actualmente curso la maestría de Cábala con Mario Sabán en su escuela. Bueno, brevemente señalar que escogí este espacio de fondo maravilloso en el que me encuentro. Espero que el ruido del mar no sea un sonido distractor y espero que aprovechen también de gozar esta vista y este sol maravilloso que nos regala el fin del verano acá en Chile. Y el día de hoy vamos a hablar del poder creador sanador de las letras hebreas. Obviamente este tema es sumamente largo y profundo, así que trataré de hacer una síntesis lo mejor posible para que tengan al menos pinceladas de este conocimiento. Cuando yo hablo de poder creador, sanador de las letras hebreas, es porque, claro, si las letras hebreas pueden crear, como ya sabemos o como vamos a explicar, con mayor razón pueden sanar. Por eso creo que este tema se puede resumir muy bien con ese latinazgo que dice: quien puede lo más, puede lo menos. Es decir, que las letras, con su poder creador, como ya vamos a ver, son capaces también de sanar. Bueno, todos tenemos alguna noción de la importancia del habla y del poder creador que tenemos como seres humanos con nuestro hablar. Y eso, bueno, también se aplica a nivel macrocósmico, ¿no es cierto?, cuando hablamos de la creación del universo y también en la sanación del universo y también de nosotros mismos. Bueno, es cierto que la literatura cabalista ha discurrido mucho sobre cuál fue la primera letra, con cuál se creó el mundo, si las letras hebreas son o no parte de Dios o son el vehículo por el cual se manifiesta, ¿no es cierto? Pero en lo concreto creo que todos estamos de acuerdo en que ellas tienen un poder creador, cualquiera que sea la atribución de funciones dentro del cosmos, ¿no es cierto? Y más de cerca desde nuestra misma existencia. Entonces, para la Cábala, las letras hebreas tienen un poder fundamental o un papel fundamental, ¿no es cierto?, gracias a la atribución de su carácter sagrado. Y por eso hablamos, ¿no es cierto?, como sabemos, de que el hebreo es una lengua sagrada, la Lashon HaKodesh, y que gracias a estos signos sagrados, Dios creó al mundo y también creó a todos los seres, signos que fueron revelados por el mismo Dios, ¿no es cierto?, y que son, por lo tanto, o por lo menos yo lo entiendo así, parte de la divinidad que estarían contenidos dentro del Ein Sof y que luego, bueno, se manifiestan a través de las consonantes. Bueno, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante con un poco más de detalle. Por lo tanto, siguiendo esta lógica, todos los seres creados también son un reflejo de su voluntad y en el caso del hombre, de más está decir, ¿no es cierto?, somos seres creados a su imagen y semejanza. Bueno, y siguiendo esta misma línea de argumentación, es por esto que los cabalistas, ¿no es cierto?, o gran parte de ellos han dicho que conocer las letras hebreas permite conocer en parte, ¿no?, la esencia del creador y de su creación, que decodificar estos mensajes divinos que ellas codifican, y en ciertos casos además por su intermedio, seríamos capaces de participar del poder de Dios. Bueno, ahí podríamos hablar de la creación del golem, que ya todos conocen, ¿no?, o muchos conocen, de este sabio cabalista que era capaz de, que conocía, ¿no es cierto?, la combinación de letras hebreas capaces de crear un ser, obviamente sin alma, porque el influjo del alma solo lo puede hacer Dios, ¿no? Pero igualmente es interesante esa anécdota, no sé si sea cierta o no, pero bueno, ya está la literatura y todos lo conocemos. Un ejemplo de esto lo encontramos en Génesis 2:19, cuando dice: y formó el eterno Dios de la tierra todo animal salvaje del campo y toda ave de los cielos, y los trajo como hombre, para ver cómo les llamaría.
y todo lo que el hombre fue llamando al hombre, ese fue su nombre. Es decir, que fue el hombre quien fue asignando la función de los animales salvajes del campo. Por lo tanto, la enseñanza más profunda de esto nos remite a la palabra nombre en hebreo, que sabemos es Shem, ¿ya? Y que tiene las mismas consonantes que la palabra allí, Sham. Por lo tanto, el nombre de todas las cosas indica su función y por lo tanto su misión, ¿no? La dirección, el motivo por el cual existe. Por eso, cuando les decía hasta participar del poder de Dios, entendemos que al hablar, al poner nombres, estamos asignando una función a las cosas y por lo tanto estamos creando su objetivo, ¿no? Eso se puede trasladar a todos los ámbitos de la vida, desde las cosas más simples hasta las cosas más grandes, ¿no? Aplicado a uno mismo y dentro de lo que es la dirección de esta ponencia, ¿no?, hacia la sanación, el poder de las palabras puede crear mi sanación, así como puede crear mi enfermedad. Por eso que hay que tener tanto cuidado con lo que uno se dice a uno mismo y con lo que uno le dice a los demás también. Es cierto que el tema de las letras hebreas y su poder creador es un tema amplísimo y que puede tratarse desde el punto de vista de la cábala, desde diferentes perspectivas, y que existe abundante literatura sobre esto, por lo que en esta ponencia intentaré, como les decía al principio, dar una pincelada de esta temática bajo la luz de la Torá, del Zohar, también del árbol de la vida, de los universos, de los niveles del alma y del Aleph Bet mismo, porque obviamente eso es el tema central, ¿no? El Aleph Bet hebreo. Cuando estamos hablando del poder creador sanador de las letras hebreas desde el punto de vista de la Torá, podríamos decir que desde esta fuente, el estudio de las letras hebreas y su capacidad creadora nos llevaría en primer lugar a revisar el versículo 1.1 ¿no?, de Génesis, de Bereshit, donde se dice que con el principio o en el principio o para el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿no es cierto? Es interesante aquí revisar un poco lo que dice el Rashi acerca de estas tres primeras palabras, puesto que, de acuerdo a lo que él señala, no se refieren a un orden cronológico de la creación, sino que a un acto que es a partir de la nada, ¿no? De esta manera, Rashi nos dice que en el principio creó Dios, Bereshit bara Elohim, es una secuencia de términos en estado constructo. Esto es que no se refiere a un orden cronológico de la creación, sino que a la creación como un acto a partir de la nada, como venía señalando. Y por ello, el segundo versículo del Génesis, ¿no es cierto?, Bereshit 1.2, señala, y la tierra estaba en caos y vacía, ¿no es cierto?, y había oscuridad sobre la faz del abismo. Y el Espíritu, el viento de Dios, sobrevolaba la faz de las aguas. Con ello se entiende que se culmina el proceso de la creación de la luz, ya con el versículo tercero de Bereshit, ¿no? Bereshit 1.3, donde dice, y Dios dijo, haya luz, y hubo luz. Bueno, esta frase podría dar para otra ponencia entera. He escuchado a algunos maestros cabalistas señalar que se trataría, y la verdad es que me parece coherente con lo que yo también pienso, hágase la luz vendría a ser también un primer mandamiento, ¿no? La función que todos tenemos en el orden de la materia es de traer luz a la materia para que se haga aquí el reino, ¿no?, para hacer la morada de Dios. Entonces, bueno, hay muchos análisis respecto a estos tres versículos. Yo creo que todos algo han leído o conocen, ¿no?, al respecto de esto, por lo cual no quisiera detenerme demasiado en este punto. Pero aquí lo rescatable para mí, en el sentido de esta ponencia, ¿ya?, es la palabra Hashamayim, ¿no es cierto?, la palabra los cielos, ¿ya?, porque en esta palabra está nuevamente contenido el propósito de la creación,
ya que contiene la palabra Sham, de lo que hablamos antes, que significa allí. Y si entendemos que los cielos representan lo que está completo y en cambio la tierra, aquello que está tohu bohu, ¿no? O se llama informe y vacío, el versículo nos está indicando justamente el objetivo de los seres humanos en esta vida terrenal, que no es otra que tender hacia la plenitud de los cielos. Por eso el versículo habla de que se creó a los cielos y a la tierra, y luego dice la tierra estaba informe y vacía. Por lo tanto, eso nos indica que los cielos estaban completos, es decir, que lo que requiere corrección, lo que requiere traer luz, a lo que se requiere traer luz es a la tierra. Por eso les señalo que para mí, por lo menos, yo entiendo en este versículo contenido el primer precepto de todos los seres humanos, indistintamente de la religión que profesen. Todos tenemos esta misión de elevar la tierra, de traer luz a la tierra. Es interesante también analizar la construcción de la palabra la tierra, Aeretz, ¿no? Que aparece en estos versículos que estamos analizando, porque esta palabra se compone, ¿no es cierto?, de las letras Hei, Aleph, Resh y Tzadi, donde la Aleph, ¿no es cierto?, es la letra inicial también de Esh, que es fuego, y la letra Resh es la inicial de Ruach, que es viento, aire, ¿no? Y la letra Tzadi, que tiene un valor 90, que es el mismo valor que si sumáramos las letras que conforman la expresión Maim, aguas, ¿no es cierto?, donde la Mem 40, la Yud 10, la otra Mem final 40, y por lo tanto tenemos entonces que los elementos de la materia prima del acto creativo de Dios, a partir del cual en los siguientes días de la creación se formará el mundo, las plantas, los animales y finalmente el hombre, están contenidos en estos tres primeros versículos. Por eso, bueno, sería la fuente que yo entiendo, o por lo menos que para efectos de esta ponencia, rescato de la Torá para explicar el poder creador y posteriormente sanador de las letras hebreas. Vamos a ver entonces ahora el tema del poder creador, sanador de las letras hebreas desde el punto de vista del Zohar. En este sentido, podemos decir que el poder creador, sanador de las letras hebreas discurre en la idea zohárica de que sería un código cósmico. Cuando hablamos de código cósmico nos referimos a una inteligencia, a una energía inteligencia, en las palabras del Rav Berg, y una energía inteligencia infinita que podemos encontrar en cada cosa y en cada ser. Ello pues la esencia de Dios, ya sabemos, está en todas las cosas. Dios es uno y todo lo que existe ha heredado su porción de inteligencia suprema, nos dice el Rav Berg. En otras palabras, esto significa que todo aquello que llamamos materia es la energía condensada de la conciencia misma, la conciencia suprema, ¿no es cierto? Y que el mundo metafísico domina sobre el mundo físico y corpóreo. Por lo tanto, el mundo de la materia, el mundo corpóreo, tiene una dirección divina. Pero también nosotros como seres humanos, creados, podemos moldear esta realidad con nuestros pensamientos, siendo co-creadores de Dios. Porque tenemos esa potestad, hemos nacido con la potestad del habla, hemos nacido con la potestad a imagen y semejanza del habla para ser co-creadores junto a Dios de la elevación, porque esa es la misión por la cual fuimos creados, o la función principal, ¿no? Elevar la tierra. Y eso lo podemos hacer a través del habla, como señalaba en algún punto del inicio de esta ponencia. En este punto a mí me gusta mucho cómo lo explica Rav Berg, por eso lo cito bastante. Él nos enseña que el vínculo humano entre el cielo y la tierra, ¿no?, se halla en que las entidades centrales de fuerza de vida del universo fueron creadas a través de las energías inteligentes inherentes a las letras hebreas del Aleph Bet hebreo, valga la redundancia. Así tenemos, ¿no es cierto?, que los elementos de fuego, de agua, de aire y la tierra comenzaron a existir a través de la manifestación de estas letras energía.
letras e inteligencias, ¿no? A través de estas 22 entidades vivas y que respiran, podemos finalmente vislumbrar la luz, ¿no es cierto?, al final del túnel cósmico, como nos dice Ragberg. De manera que el Aleph Bet nos proporciona una experiencia directa de todo lo que existe como una manifestación entrelazada entre la unidad cósmica, única y omnipresente. En palabras más conocidas, ¿no?, podríamos decir que como es arriba, es abajo. Y esta es una frase que todos hemos escuchado mucho en el ámbito del estudio espiritual, metafísico, de cábala, de lo que sea, ¿no?, que nos revela esta conexión cósmica, donde la creación forma parte de una unidad. Por ello, lo que ocurre en cualquier lugar influye inmediatamente y de manera instantánea en otros lugares, porque todos estamos unidos a través de esta energía e inteligencia de Dios. De hecho, esto es algo que la física cuántica ya ha descubierto y demostrado, ¿no es cierto? Se habla mucho últimamente de esto, el aislamiento, ¿no?, de determinados, no soy muy buena yo en ciencia, pero se aislaron, ¿no?, creo que los protones, los neutrones, no me acuerdo bien qué, y al afectarse un grupo, el otro grupo, independientemente de su distancia, también se veía afectado y se producía la misma alteración. Por lo tanto, eso nos demuestra que a nivel energético estamos todos conectados, por lo tanto, mis malos pensamientos, mis malas palabras aquí afectan a kilómetros de distancia a otra persona en otro continente, quién sabe, a todos en realidad, porque ese es el gran poder que tiene nuestra habla. Y esto ya lo explicaba la cábala, ¿no es cierto? Lo que ocurre en un lugar influencia a todo lo demás de forma instantánea, porque estamos unidos a través de esta energía e inteligencia de Dios. Vivimos entonces en un universo participativo. Todos nuestros pensamientos e intenciones son capaces de alterar la naturaleza. Hoy sabemos esto, ¿no es cierto? La física cuántica lo ha demostrado, que estamos conformados de átomos, ¿no es cierto?, que contienen electrones, protones y núcleo, ¿ya? Pero esto no es nada más que un campo electromagnético que oscila entre el espacio y el no espacio. Por lo tanto, lo que verdaderamente es real, lo únicamente verdaderamente real, digamos, es nuestro pensamiento, energía inteligente. Bueno, y si lo explicamos también desde otro punto de vista, ¿no es cierto? El cerebro emite ondas eléctricas, la zona del corazón emite ondas magnéticas. Y todo esto se transfiere hacia afuera, se comunica, ¿no?, a través del habla. Entonces, al yo pensar algo, estoy infundiendo, ¿no es cierto?, una impronta, ¿ya?, que unida también a la emoción que le pongo a ese pensamiento abstracto, me va a emitir un habla con una cierta energía, una cierta capacidad de transformación, positiva o negativa. De hecho, creo que esto es algo que la humanidad conoce desde siempre, en todas las culturas, pero que sin embargo recién ahora tal vez está tomando el peso que realmente tiene. No sé si ustedes saben, pero en la India, por ejemplo, los maestros, cuando van a dar la iniciación a un discípulo, susurran a su oído un mantra, y es el mantra propio del discípulo. Nadie más lo puede oír. Y el maestro, como maneja y tiene ya desarrolladas estas habilidades, ¿no es cierto?, da en ese mantra, por decir así, el potencial que ese discípulo va a alcanzar a través de la recitación del mantra propio, personal, que solamente ese discípulo y su maestro conocen. Bueno, eso fue un paréntesis cuadrado, pero es más o menos lo mismo, ¿ya? Y nosotros también, no, bueno, más o menos, pero nosotros hacemos lo mismo cuando hablamos, cuando emitimos una comunicación, ya sea a los demás o a nosotros mismos. Esto nos deja en evidencia ya desde ya el poder sanador, pues ya creador ya lo hablamos, ¿no?, pero también el poder sanador de las letras hebreas, dado que nuestra mente y nuestro cuerpo están intrínsecamente unidos. Por ello, la sanación solo puede operar cuando tratamos no solamente los síntomas del cuerpo físico, sino que también buscamos un cambio o una creación de conciencia nueva o de psique, ¿no?, para que a partir de allí podamos transformar
el estado de nuestra salud. Las células se renuevan permanentemente. Se sabe que al cabo de 7 años somos seres completamente nuevos a nivel celular. Por lo tanto, si yo comienzo a hablarme bien cuando me veo al espejo, a darme feedbacks positivos en vez de negativos, si comienzo a imaginarme sana si ya estoy enferma, a imaginarme sana ahora, no en el futuro, porque si no nunca va a llegar, estoy operando una transformación a nivel celular. Además, recordemos que nuestro cuerpo es prácticamente agua, igual que el planeta, al menos un 80% de agua somos. Y esto ya lo estudió y lo demostró el japonés Masaru Emoto, si lo dije bien, Masaru Emoto, ¿ya? Que vio que si uno le ponía palabras bonitas al agua, creaba figuras geométricas hermosas, y que si uno le ponía palabras feas, creaba, bueno, estructuras disonantes, ¿no? Disturbadas. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Por ello es tan importante este tema del habla y la comunicación con los demás y con nosotros mismos, porque a través de ello también podemos hacer un gran aporte al Tikkun Olam, podemos hacer un gran aporte a la corrección de la materia, a la elevación de la materia, para alcanzar el fin primero, que ya nos señala el Génesis, ¿no es cierto?, como veíamos al principio, de elevar la tierra, de llenarla, ¿no?, porque está incompleta, está tohu bohu, ¿no?, está informe y vacía. Y nosotros tenemos que traer la luz, a través de nuestras acciones, pero principalmente también a través del habla. El pensamiento ya es el primer punto de partida de realización de esta primera mandato divino, ¿no? La función última de nuestra creación, elevar la tierra. Bueno, redondeando este punto, yo creo que ya a esta altura estamos todos más o menos claros en que los desequilibrios psíquicos, la lucha del pensamiento con las emociones, pueden ser consideradas la causa, ¿no es cierto?, o causa primera, podríamos decir, de todas las enfermedades. Esto ya lo está hablando la bioneuroemoción, la decodificación biológica, porque obviamente si mi ser interno, mi ser superior, como tú lo quieras llamar, o en Cábala, Neshama, mi alma, ¿no?, está en contradicción con lo que está haciendo el Ruach y el Nefesh, con lo que estoy haciendo en mi vida cotidiana, a nivel de cualquier aspecto de mi vida, voy a estar en un estado constante de contradicción, y eso va a crear enfermedad. Esto es algo que yo creo que ya terapeutas, incluso la medicina convencional, está tomando en consideración y están haciéndose estudios al respecto. Por eso, bueno, también algunas terapias complementarias ya están siendo admitidas dentro de, justamente para complementar los tratamientos médicos y ayudar a la persona, porque finalmente lo que hay que hacer, como decía antes, es crear un nuevo estado de conciencia que permita la sanación. Porque si hacemos el tratamiento médico pero no cambiamos la causa de fondo, la causa raíz, que es, por ejemplo, nuestros malos pensamientos con nosotros mismos o con respecto a un tema específico de nuestra vida, o estamos en esa contradicción entre emociones y pensamiento, no nos vamos a volver a enfermar. O siempre vamos a tener una debilidad, una tendencia a enfermarnos. Y eso es lo que hay que evitar. Entonces, para terminar este punto que estamos analizando ahora, quisiera retomar las palabras de Rav Berg, quien dice que, y lo voy a leer textual, aunque están algunas partes omitidas, el Creador, solo a partir de la energía e inteligencia de compartir, deseó crear una vasija con la cual compartir su benevolencia. Por lo tanto, el Señor decidió crear de una sola vez todas las almas que llegarían a existir en el universo, construyéndolas como poderosas vasijas capaces de recibir y contener su luz. Bueno, para lo cual obviamente el creador primero consideró las herramientas que usaría en ese proceso creador y comenzó a partir desde allí a diseñar en su imaginación, ¿no es cierto? Y de esa manera, comillas, emanaron 22 tonalidades sublimes, y al Señor le satisfizo utilizarlas para crear su universo. Estas fueron las 22 emanaciones, desde la Aleph hasta la Tav.
que han llegado hasta nosotros en la actualidad como los caracteres divinos del Aleph Bet hebreo. Con estos 22 caracteres, el Creador planeó su creación, aún mientras la contemplaba en forma de pensamiento inteligente en un mundo sin fin, carente de tiempo, espacio y movimiento, desde el pasado, el presente y el futuro, donde estos aspectos eran aspectos indiferenciados del vasto panorama del ahora, que era lo único que había, ¿no? El Señor creó todas las almas a través de estas 22 emanaciones. Él quería que ellas eligieran libremente recibir su benevolencia, por lo que creó el libre albedrío, la capacidad de sus vasijas de elegir entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. Bueno, eso es lo que dice Rashbe. Obviamente podríamos discutir si existe o no existe el libre albedrío desde el punto de vista de la cábala, o desde qué situación nos estamos poniendo para analizar el libre albedrío, ¿no es cierto? Porque visto desde el Ein Sof, como dice mi maestro Mario Sabán, no existe el libre albedrío, está todo predestinado. Pero visto desde esta realidad, obviamente operamos desde el libre albedrío, o al menos eso creo. Pero bueno, ese es tema de otra ponencia. Sin embargo, quería yo igual esbozar un poco eso. Nosotros aquí, desde el plano de Malhut, en el mundo de Asia, tenemos la capacidad de libre albedrío y podemos elegir recibir la luz u operar desde la oscuridad. Y eso también lo hacemos a través del habla, a través del poder creador de las letras hebreas. Desde otra fuente podemos hablar del árbol de la vida, es decir, el poder creador sanador de las letras hebreas en el árbol de la vida. Y aquí también voy a tocar juntamente el tema de los universos y del alma. En cuanto a lo que se refiere al árbol de la vida, el estudio del poder creador sanador de las letras cobra sentido a niveles macro y microcósmicos, porque si entendemos que en él se sintetiza, que en el árbol de la vida se sintetiza el poder de la creación, ¿no es cierto? Que en realidad el árbol de la vida nos describe el poder, el proceso de creación propiamente, de todo lo que existe y también a nivel de seres humanos como fractales, ¿no es cierto?, originados de ese proceso, también tenemos árbol de la vida y evolucionamos por lo tanto con los mismos principios, esto es con las 10 dimensiones y los 22 canales a través de los cuales fluyen las energías de las 22 consonantes hebreas. Yo sé que estos temas suelen estudiarse por separado, generalmente se estudian las letras hebreas, luego el árbol de la vida, ¿no? Y separado también de los universos y los niveles del alma, pero la verdad es que los niveles del alma, como los explica la cábala, ciertamente. Sin embargo, estos temas que están interrelacionados y que no pueden separarse. No pueden separarse las letras hebreas del árbol de la vida, de los universos y de los niveles del alma, como los explica la cábala. Esto lo podemos atestiguar, por ejemplo, en el versículo de Isaías 43:7, que dice: todo lo que es llamado en mi nombre y para mi honor, lo creé, lo formé y también lo hice. Dentro de toda esta explicación, obviamente no podemos dejar de lado, cuando hablamos del árbol de la vida, de Dat, la semidimensión, puesto que Dat es justamente la conciencia, aunque se define generalmente como el conocimiento, pero es la conciencia, es el motor que lleva las energías de una u otra dimensión o sefirot del árbol de la vida, con prescindencia de las discusiones que puedan existir acerca de si Dat es una dimensión, si cuando está Dat desaparece Keter, o si cuando está Keter no podemos poner a Dat, porque siempre tienen que ser 10. La realidad es que el árbol de la vida se mueve, se moviliza gracias a Dat. Por lo tanto, quiero dejar un poco de lado esa discusión. Siempre tenemos que considerar a Dat incluido en el árbol de la vida de alguna forma. Y en cuanto a los niveles del alma, quisiera señalar que tampoco lo podemos dejar de lado, porque tal como dice Génesis 1:24, y dijo Dios, produzca la tierra ser viviente, ¿no es cierto?, Nefesh Hayá, según su especie, cuadrúpedo y reptil y animal de la tierra, según su especie. Y fue así.
Y también en Génesis 2:7, donde se dice, y formó pues el eterno Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en las ventanas de su nariz aliento de vida. Y fue el hombre ser viviente, es decir, Nefesh Hayá. Entonces, en estos dos versículos se menciona que los seres vivientes son Nefesh Hayá. Por lo tanto, ahí tenemos un primer nivel del alma, el Nefesh, ¿no es cierto?, que sería aquel compuesto biológico del hombre, de los seres humanos. ¿Mm? Eso como acotación también, para luego ya entender por qué hablamos de Nefesh, por qué hablamos después de Ruach, de Neshama, de Hayá y de Yehidá. Por otra parte, también he señalado que las letras hebreas tienen relación con los universos, ¿ya? Los universos explicados desde el punto de vista de la Cábala. Puesto que así como el árbol de la vida, esto dentro del sistema de reconexión con el Ein Sof, tienen importancia. Cada una de las 22 letras, ¿no es cierto?, es una semilla, es un punto de inicio hacia el camino de la conciencia divina espiritual, que reside en la primacía de estos cuatro universos, ¿no es cierto? Y ahí tenemos Atzilut, el universo de la emanación, Briah, el universo de la creación, Yetzirah, el universo de la formación, y Asiá, el mundo de la acción, de los cuales emanan los universos infinitos que conforman la existencia. Bueno, aquí les dejo un dibujo del árbol de la vida. Entonces, como he venido diciendo, como la misión fundamental del hombre que iba a ser creado era su reconexión con el Ein Sof, ¿no es cierto? Cada letra del Aleph Bet está cósmicamente estructurada para mantener un equilibrio entre el bien y el mal, y cada una por virtud de su conciencia espiritual innata, ya. Bueno, nosotros conocemos, ¿no es cierto?, la historia de, o si no la conocen, búsquenla en internet, hay varios lugares donde la pueden ver en resumen. Cómo cada una de las letras hebreas se fue presentando ante el Creador para decir por qué, cuál era su virtud para ser escogida como aquella letra con la cual se formara el universo. Entonces ellas se creyeron capaces de ayudar, ¿no es cierto?, a la elevación del universo por medio de la creación de este por su intermedio. Y de esa manera dominar, ¿no es cierto?, las impurezas cósmicas. Y a lo cual, bueno, ya sabemos, Dios fue contestando, ¿no es cierto?, a cada una porque ella, si bien tenía una virtud específica que la hacía, que la podría ser merecedora de ser aquella letra con que se creara el universo, por otra parte también tenía una energía impura que iba a impedir o evitaría que realmente se erradicaran o rompieran todas las clipot, cáscaras que encapsulan la luz, ¿no es cierto?, primordial, y que por lo tanto no iban a ser capaces, por ese defecto, de lograr el fin último, que es el Gemara Tikkun, ¿no es cierto?, la corrección final del mundo. Y así entonces Dios fue informando a cada una de las letras que al lado de la inteligencia cósmica individual que tenían de santidad, existía también una energía equivalente de tumá, de impureza, que estaba instaurada en las clipot, y por lo tanto por eso cada una de ellas no era realmente la más adecuada para la creación del universo. Bueno, así cuenta un poco la historia muy resumidamente, pero finalmente Dios entonces pudo determinar cuál de los poderes cósmicos de las letras era la más capaz de subyugar y erradicar el mal para siempre. Bueno, y de esa manera finalmente Dios decidió que la letra más adecuada para la creación del universo era la letra Bet, por ser la palabra con la cual se escribe bendición, Berajá, ¿ya? Y que este mundo entonces fue creado en ese sentido con Gesed. Ya estamos hablando del árbol de la vida, Gesed, que es misericordia, porque de otra manera Dios vio que era imposible que el mundo pudiera sostenerse y menos redimirse. Ahora, todo esto que estamos explicando, como ya lo dije anteriormente, siempre teniendo en cuenta el Da'at, ¿ya? Porque Da'at es lo que permite el equilibrio de todo el sistema.
Ya sabemos que nuestra misión primordial es ascender a través del árbol de la vida, un ascenso que es personal, que solo lo podemos realizar a partir de una conciencia, de un dat. Y este dat es el que sube en el proceso personal de expansión de conciencia. Pero una vez que sube también debe bajar, por eso que hágase la luz, debemos traer la luz aquí, a Malhut, y ponerlo en práctica, todo ese conocimiento o elevación de conciencia en la luz, bajarlo aquí a Malhut y ponerlo en práctica en el mundo de la fragmentación. Es decir, que todo lo aprendido a nivel teórico y experienciado a niveles superiores, debemos también ponerlo en práctica en la realidad material. Por eso entonces cuando hablamos de teshuvá, de corrección, estamos hablando de este proceso, ¿no es cierto?, de ascensión por el árbol de la vida, como un proceso de identificación y corrección de las energías del árbol de la vida personal, y luego este regreso, ¿no?, la teshuvá, volver con esta corrección a este plano para elevar la materialidad. Las energías que fluyen a través de las dimensiones del árbol de la vida lo hacen a través de los 22 canales, que ya sabemos se interconectan, ya sea en sentido ascendente o descendente, y esto lo tenemos cada canal, como ven en la figurita que todavía les dejé del árbol, a través de una letra hebrea. Cada canal o sendero del árbol de la vida es representado entonces por una letra del Aleph Bet, y para algunos cabalistas en realidad tenemos o se trata de 32 senderos, porque suman las 22 letras, los 22 canales a los cuales corresponde cada una de las 22 letras, le suman las 10 sefirot. Entonces tendríamos Keter, Binah, Jochma, Geburah, Geset, Tiferet, Hot, Netzach, Yesod y Malhut, tal como vemos aquí en el gráfico, donde Dat sería una semidimensión, más los 22 canales, cada uno transportando o llevando la energía correspondiente a la letra hebrea que le corresponde. De ahí que, por ejemplo, el maestro Rav Berg nos explique que la interconexión de las letras hebreas como energías e inteligencias constituyen un sistema maestro de comunicación, a través del cual evolucionan todos los subsistemas de energía, ya que la fuerza, energía de la creación descrita en la Cábala, como las 10 sefirot o las 10 emanaciones luminosas, de ellas tendríamos 3 que son superiores, ¿no es cierto? Ahí tenemos Keter, Jochma y Binah. Keter la corona, Jochma la sabiduría y Binah la inteligencia, que serían la fuerza de luz no conocible del Creador, porque son las esferas superiores, ¿ya? Y que de estas remotamente solo Binah podríamos llegar a conocer de alguna manera desde nuestra comprensión humana. Por lo tanto, en ese sentido, cuando los cabalistas hablan de luz de creación, se están refiriendo a la Binah, que es lo que podemos llegar a conocer. También tenemos las otras 6 dimensiones inferiores, ¿no es cierto? Geset, que es misericordia, Geburah, que es el juicio, Tiferet, la belleza, Netzach, la victoria, Hod, el esplendor, y Yesod, el fundamento. Estas 6 constituyen lo que en Cábala se llama el Seir Anpin. Si yo no me voy a meter en el tema de los rostros de Dios. Aquí, en estas 6 dimensiones inferiores, es donde se realiza el proceso de formación de la voluntad creadora de Dios, y que finalmente se va a manifestar en la última sefirá, que es Malhut, que es el universo o el reino físico. Respecto de las 6 dimensiones inferiores, también es necesario comentar que aquí ya estamos, digamos, en los días de la creación, ¿ya? Y por eso se habla de formación y no de creación, ya que la creación fue el acto primero, ese que describimos en los 3 primeros versículos, ¿ya? Donde se dan los elementos o materias primas a raíz de las cuales se formará la creación. En otras palabras, solo en el primer día, cuando se hizo la luz, fue un acto de plena creación, de bará, ¿no? Luego los otros días son de formación,
como dijimos, a partir de los elementos de fuego, aire, agua y tierra, que ya explicamos. Entonces, como podemos ver, en estas 6 dimensiones inferiores son el Ser Anpin, lo que vemos es el reflejo de los 7 días de la creación del texto bíblico, ya que la palabra día, yom, en hebreo, es también un código cósmico para indicar a Sefirá, es decir, esta dimensión, esta forma de inteligencia de vida. Viendo este tema ahora del poder creador sanador del Aleph Bet hebreo, propiamente desde el Aleph Bet, ya teniendo todo este esbozo anterior, podemos ver de que las letras hebreas son las herramientas de la creación y que de ellas se crearon también todas las almas, por lo tanto son parte de nosotros, así como el sistema de comunicación de nuestro subsistema del árbol de la vida, ¿no es cierto?, dentro del sistema mayor de creación, y que no podemos entonces ya dejar más de lado este tema de las letras hebreas y tenemos que ponernos de lleno a estudiarlo. Sabemos entonces, ya recapitulando un poco, que las 22 letras hebreas son las energías e inteligencias que transitan, ¿no es cierto?, por los 22 canales del árbol de la vida, pero dentro de estas letras hebreas también podemos hacer algunas clasificaciones intelectuales, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de las letras hebreas, siempre hablamos también de las letras madre, que serían la Aleph, la Mem y la Shin. Hablamos por otra parte también de las 7 letras dobles, la Bet, la Gimel, la Dalet, la Kaf, la Pei, la Resh y la Tav. Y también las 12 letras elementales, Hei, Vav, Zain, Het, Tet, Yud, Lamed, Nun, Samech, Ain, Zadi y Kuf. Como señalé anteriormente, las tres letras madre representan las energías fundamentales de la creación, que son la Shin, ¿no es cierto?, que representa el fuego, la Aleph, que representa el aire, y la Mem, que representa el agua. Luego, el elemento tierra es el resultado de la Mem. Además, estas 3 letras madres representan las primeras energías que se unen a las 6 sefirot en el proceso de conexión con las dimensiones. Cuando la dimensión de Jochma se restringe, ¿no es cierto?, se crea la dimensión de Binah y el canal crea el sendero dimensión de la Shin, ¿no es cierto?, que es la barra superior de la tríada superior. Por otra parte, cuando la dimensión de Geset se restringe, se crea la dimensión de Geburah y el canal crea el sendero dimensión de la Aleph, y es cierto, la barra intermedia que tenemos en el árbol de la segunda triada del árbol de la vida. Por otra parte, cuando Netzat se restringe, crea la subdimensión de Hod y se crea el sendero dimensión de la Mem, que es la barra inferior de la tercera triada del árbol de la vida. Tenemos entonces 3 columnas también dentro del árbol de la vida, una iniciada por Keter, ¿no?, la columna del medio, donde tenemos la Aleph, el aire, lo que llamamos el juicio equitativo. Por otro lado, la columna derecha, que inicia con Jochma, donde tenemos a Mem, el agua, la columna del mérito. Y por otro lado, la columna izquierda, donde tenemos Binah, que está representando ahí el fuego, Shin, y donde tenemos la responsabilidad. Por aquí también les dejo un gráfico de lo que acabo de explicar. La importancia de estas letras, ¿no es cierto?, es que equilibran, las 3 letras madre, es que equilibran la balanza del juicio. Donde ya dije, Mem es el mérito y representa la columna derecha que comienza en Jochma, Shin es la responsabilidad y representa la columna izquierda que comienza en Binah, y la Aleph, el juicio equitativo, representado por la columna del medio que comienza en Keter. Siguiendo con el estudio de las letras hebreas, sabemos que en cuanto a la numerología, estas se subdividen en 3 niveles de emanación: Binah, inteligencia; Tiferet, belleza; y Malhut, el reino. Lo anterior se manifiesta en los rollos de la Torá, donde las letras más grandes representan un nivel de conciencia de Binah, las letras de tamaño intermedio un nivel de conciencia Tiferet y las más pequeñitas un nivel de conciencia Malhut. Aquí les pongo también un gráfico con los valores numéricos de cada una de las letras según Binah, Tiferet y Malhut cósmico,
¿ya? Vemos que en la categoría de las unidades hay 9 letras de Aleph a Tet, que comprenden las 9 sefirot cósmicas de Biná cósmico. En la categoría de las decenas, por otra parte, hay 9 letras, desde la Yud hasta la Tzadi, que comprenden las 9 sefirot cósmicas de Tiferet, cósmico, obviamente. Y en la categoría de las centenas, que se relacionan con Malhut, solo hay 4 letras, que serían Kof, Resh, Shin y Taf. ¿Por qué solamente 4 letras en el nivel Malhut cósmico? Porque, bueno, ciertamente Malhut es uno de los niveles que tiene menor nivel de conciencia y por ello tiene solamente 4 letras. Ahora, voy a saltarme un poco aquí a hablar de las letras del tetragramaton, ¿no? Y decimos, bueno, empieza con Yud. ¿Y por qué Yud tiene un valor numérico 10 en el Aleph Bet? ¿Y por qué no es considerada la primera letra? Podríamos hacernos esa pregunta, ¿no es cierto? Pero bueno, la Yud tiene un valor numérico 10 en el alefato hebreo y en realidad la Yud es el origen de todas las letras, ¿ya? El punto de la Yud, el ápice de la Yud, dentro de ella está contenida todo el potencial de la manifestación. Como dice mi querido maestro Mario Sabán, citando al respecto al Rabí Ginsburg, él señala que la Yud representa la concentración del infinito dentro de lo finito. Por lo tanto, a diferencia de lo que señalan otros cabalistas, no sería la Aleph, la letra que podríamos considerar la primera del Aleph Bet, pese a que está en ese orden, sino la Yud, o mejor dicho, el punto, el ápice de la Yud. Y en este sentido entonces tenemos que tener presente que la Aleph, por otra parte, está formada por 2 Yudim y por una Baf. Entonces está representando por una parte lo infinito y por otro lado lo finito en unidad, ¿no es cierto?, en unidad a través de esta Baf central. Bien, siguiendo con este tema del tetragramaton, que quería también explicar en esta ponencia muy brevemente, ya sabemos, el tetragramaton se escribe así, ¿no es cierto? Yud, Hei, Vav, Hei. Y en palabras simples, lo podemos asociar con los distintos universos, con las sefirot o dimensiones del árbol de la vida, con los rostros divinos, con los niveles del alma y por supuesto con las letras hebreas. Por lo tanto me voy a hacer un poco hacia el lado para ponerles este otro cuadrito, ¿ya? Donde podemos ver el tetragramato, ¿no es cierto?, escrito en la columna de la derecha, o izquierda de ustedes, no sé cómo se va a ver esto. Bueno, donde dice tetragramaton, hacia abajo tenemos el ápice de la yud, ¿no es cierto?, que es el silencio, ¿ya? Su elemento es el silencio. La vocal sería la jolam, la o. El nivel del alma que le correspondería sería Yehidá. Dentro de los rostros estaríamos hablando del Arij-Pin, el gran rostro de Dios. Correspondería a la Sefirá de Keter y en los mundos al Adam Katmon. Si vamos ya a la Yud propiamente tal, tenemos en el tetragramato, ¿no es cierto?, la Yud, la letra del nombre Yud. En entonaciones sería un Tamin. Tendríamos como vocal la Kamatz, la A. Y el nivel del alma que le correspondería sería la Hayá. El rostro divino corresponde a Abba, el Padre. Y la Sefirá sería la Jochma. Y dentro de los mundos estaríamos ya en el mundo de Atzilut. Cuando vamos a la Hei del tetragramaton, a la primera Hei del tetragramaton, tenemos obviamente la letra Hei, es una... Dentro del elemento de la tierra, correspondería a las vocales, a las nekudot. Está representada también por la letra E, la Zeire. Y correspondería en el nivel del alma a la Neshama, en cuanto al rostro divino a Ima, a la madre, en cuanto a las esferas a Binah y el mundo de Briah. La Vav del tetragramaton corresponde obviamente a la letra Vav
estamos ahí ya en cuanto al elemento de la tierra, las coronas, los tayin, corresponde a la hidik, a la i. En el nivel del alma corresponde al ruach. A nivel de rostros divinos correspondería al zeir anpin, el pequeño rostro de Dios. Y a las 6 dimensiones inferiores que ya dijimos, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od y Yesod. Y correspondería al mundo de Yetzirah. Generalmente operamos en este plano, ¿no es cierto?, como almas, a nivel psicológico. Finalmente, la segunda Hei del tetragramatón, obviamente la letra es la Hei, el elemento de la tierra, aquí están las letras, la sotiot propiamente tal, hablamos de las consonantes, ¿no? En cuanto a las vocales, tenemos a la U, la kubutz, y en cuanto al nivel del alma, ya estaríamos hablando aquí propiamente del nefesh. En cuanto al rostro divino, a la Shejinah, ¿no es cierto?, lo femenino, a la presencia divina en su aspecto femenino, y al universo de Malhut y al mundo de Asia. Entonces aquí, sin ser mi intención entrar en el estudio profundo de este cuadro, porque daría para muchas ponencias, mi intención es mostrarles cómo se van interconectando, incluso si hacemos un estudio del tetragramatón, cómo se interconecta cada una de las letras con un nivel del alma que explica la cábala, con un nivel del mundo, incluso con una vocal, ya que eso, bueno, sería otro tema, pero entendemos que las vocales existían, ¿no es cierto?, antes de ser creado el mundo. Son vibraciones las vocales, y son vibraciones, ya que cobran forma al unirse con una consonante. Ese es el proceso de creación a nivel de letras, ¿no? Y ahí, bueno, habría que entrar a explicarlo sin Zoom y todo eso, pero no me quiero enrollar tanto. Y lo que quiero más bien es mostrarles cómo opera, grosso modo, todo este sistema, ¿ya? Por eso me pareció interesante colocar este cuadro del tetragramatón y explicar esto, para que se pueda entender cómo se va también correlacionando cada letra en otros niveles, no solamente a nivel de estructura del árbol de la vida, sino también dentro de lo que es el alma humana, explicado desde la cábala, y los mundos explicados desde el punto de vista cabalista. Y esto, bueno, por todas las discusiones que yo les señalaba que existían o que existen respecto de qué letra es la primera. Si vamos al Aleph Bet y lo vemos tal como está, diríamos que es la Aleph, ¿no es cierto?, la primera letra del Aleph Bet. Pero eso solo basarse en su posición dentro del abecedario. Sin embargo, para los que sostienen que esta sería la primera letra, tampoco es esto un error, puesto que la Aleph es también la representante, como ya esbocé someramente anteriormente, la representante de la unidad y del Ein Sof, dado que la unificación del nombre de Dios, del tetragramatón que acabamos de ver, se reduce finalmente a la letra Aleph. Entonces, del mismo que numerosos nombres de Dios, si ustedes lo observan, empiezan todos con la letra Aleph, como Elohim, Adonai, el Elión, etcétera, ¿no? Pero entonces, en ese sentido, sí, si vamos un poquito más allá y vemos que la Aleph en realidad engloba la unidad y engloba todo lo que existe, ¿no es cierto?, el Ein Sof y toda la creación, entonces sí es la primera letra del Aleph Bet. Por otra parte, visto desde otro ángulo, podríamos considerar también que el tetragramatón es una extensión del Aleph, donde la dualidad del mundo, representada en las dos letras Hei, ¿no es cierto?, la primera y la segunda, sería un derivado de la Yud inicial del nombre, ¿no es cierto? La Yud tiene valor numérico 10 y cada Hei tiene un valor numérico 5. Por lo tanto, la Yud contiene las dos Hei, que al unirse suman la totalidad de 10, que 10 también son las sefirot del árbol de la vida. Entonces, cuando vemos a la Aleph compuesta de dos Yudim y una Vav, la Yud inferior se divide en las dos Hei del tetragramatón. Y por otra parte, la Yud superior, dentro de la Aleph, está identificándose con las 10 dimensiones o sefirot del mundo de Atzilut, haciéndose realidad en los 3 universos inferiores. Y la letra Yud inferior representa a las 10 dimensiones inferiores que se hacen realidad dentro del vacío. Pero la Aleph no es solamente una de las letras madres que dan origen al elemento aire, como ya hemos señalado, sino que también
el influjo divino capaz de convertir la sangre, dam, en el hombre, Adam. Por lo tanto, esta primera consonante o semivocal en realidad del Aleph Bet encierra un poder de creación y transformación. Es la energía creadora universal, lo que da el poder, la que encierra el poder de la vida, el canal de creación, el principio y el fin, la temporalidad o lo continuo infinito, pero también la conexión con el Ein Sof, como hemos explicado, con el mundo de la fragmentación. Es el canal, la Aleph, de regreso. La Yud superior e inferior son las aguas superiores e inferiores separadas por el firmamento entre ellas, es decir, la Vav. Así la Aleph nos va enseñando el camino de regreso, que es la conciencia de unidad entre lo que está arriba y lo que está abajo, la comprensión de lo indivisible, aunque no lo podamos ver en Asia, en el mundo de la acción, ¿no es cierto? Bueno, esto es básicamente lo que yo quería exponer en esta ponencia sobre el poder creador, sanador de las letras hebreas. Espero no haber sido muy críptica con las explicaciones, pero bueno, a modo de conclusión y de resumen, entonces podríamos decir, para ir cerrando ya la ponencia, que a nivel cosmogónico, la doble significación de las letras, operando ya sea para el bien o para el mal, como lo veíamos, se replica también en el micro, a nivel micro, en las personas, fragmentos, ya digamos personas fragmentos, en lo espiritual y en el cuerpo físico, ¿ya? De modo que si las palabras pueden crear, como hemos visto, también pueden crear enfermedad o sanación. Hoy decimos que los desequilibrios del pensamiento se traducen en enfermedad por interpretación biológica, ¿no es cierto? Como ya les mencionaba en algún momento de esta exposición, esto lo habla mucho la biodescodificación, la neurobioemoción, etcétera, otras de ese tipo. Por lo tanto, cuando enfermamos, lo que pasa es que no podemos integrar las experiencias en nuestro fuero interno. Y cuando las experiencias de Malhut no son capaces de ser elevadas al nivel de Keter por falta o desequilibrio del Dat, entramos en un estado de conflicto y de enfermedad. ¿Y por qué se produce esto? Se produce por lo que podríamos llamar la polaridad de las letras hebreas, ¿no es cierto?, de su capacidad para el bien y su capacidad para el mal. Tanto es así que todas nuestras emociones, todas nuestras acciones, pensamientos y palabras producen luz o producen oscuridad. Y por consiguiente pueden producir sanación o pueden producir enfermedad. En términos cabalistas diríamos que es la realización de las midot, ¿no es cierto?, lo que lleva a la sanación. Midot es medida, valor o ética, ¿no?, límite. La realización de las midot es lo que nos llevaría a la sanación y a la realización del tikkun, de la corrección, del regreso. Pero las letras no van solas, esto ya lo hemos explicado, y sus energías van circulando por el árbol de la vida en ese proceso de creación o destrucción, porque claro, operan para bien y para mal, constante a nivel macro y microcósmico. Ya, por lo tanto, por transposición, el proceso de enfermedad o sanación va a operar en coherencia con la Neshama. Y como ya lo expliqué, si hay conflicto entre ella y el Ruach, si actuamos desde la virtud o desde el vicio de las transgresiones, vamos a generar salud o enfermedad en nuestra vida. Entendamos que el Nefesh, para explicar un poquito esto, que a lo mejor quedó un poco en el aire, el Nefesh es nuestro elemento primario biológico, es aquello que nos ata a la vida o que nos da la vida, es nuestro instinto de supervivencia, aquello que nos permite estar aquí hoy. Luego el Ruach son todas nuestras identificaciones o condicionamientos sociales, culturales, religiosos, económicos, etc. Todo aquello que nos impone la identidad impuesta por la materialidad en la cual hemos encarnado. Por ello, cuando hablamos del alma, realmente estamos hablando de Neshama, de aquella parte del alma que permanece intocada por estos condicionamientos y donde está nuestra verdadera esencia y nuestra verdadera raíz. Ya, acuérdense cuando hablábamos de las letras hebreas, Dios creó todas las almas a partir de las letras hebreas que iban a existir.
Es decir, que si lográramos descubrir el código de nuestra alma, de nuestro código en Aleph Bet, podríamos también saber muy rápidamente cuál es nuestra misión y por lo tanto ordenar toda nuestra vida en consonancia con esa misión, y de esa manera no tendríamos ningún tipo de enfermedad ni conflicto interior. En este sentido, por ejemplo, Abulafia comprendió muy bien que las palabras son consecuencia de un intercambio original de las letras, ya por lo que las rotaba, ¿no es cierto? Y una palabra la convertía en otra. Las ponía en movimiento, de manera de encontrar aquella posición original de la raíz de dicha palabra, de manera de encontrar el sentido último y final que las unificaba a todas, ¿ya? Y nosotros debiéramos tratar de hacer lo mismo con nuestros pensamientos y nuestras palabras, por lo menos, ya si no estamos al nivel de Abulafia, podemos tratar de al menos encontrarle este sentido último a nuestros pensamientos y a nuestras palabras para diferenciar y encontrar aquellas que nos sanan de aquellas que nos enferman. Esto es lo que también propone otro autor más moderno, George Slay, en su libro La voz del cuerpo, que propone la interpretación del cuerpo mediante la formulación de calificativos adaptados a un estado para que, al ser verbalizados, puedan actuar como palabras curativas. Por ejemplo, si tengo depresión, se busca la cualidad, ¿no es cierto?, adaptativa para evitar la depresión. Esto explicado de manera muy simple y en castellano, que tampoco me funciona mucho porque, bueno, no funciona mucho en castellano, como en otras lenguas, tenemos que usar el hebreo para ello. Pero es un libro muy interesante donde además se explican los seruf y otras técnicas de sanación que operan justamente por la corrección, digamos, de la enfermedad por medio del uso de las palabras hebreas. Hay muchas técnicas hoy en día también, bueno, y yo practico una de ellas bastante y la enseño mucho, que es la técnica del péndulo hebreo, que justamente opera con estos principios que he estado explicando, que son el poder curativo de las letras hebreas, ¿ya? Pero con la diferencia de que allí, en vez de hacer un estudio o una permutación de las letras, etcétera, lo que se aplica es la energía misma de la palabra, ¿ya? Porque cada letra es un código y cada código, al unirse a otro código, va formando una codificación mayor, ¿no?, que es la palabra, y esa palabra se irradia, ¿no es cierto?, en el consultante para sanar lo que la persona quiera tratar o el tema que le esté problemando, ¿no? Bueno, no me voy a meter mucho en eso, hay varias ponencias mías de péndulo hebreo por ahí, pero esta clase es de una ponencia de Cábala y yo quería profundizar en este asunto de la palabra porque me parece muy importante, además también, no solamente como poder creador, sanador para uno mismo, ¿ya?, o como medio para hacer tikkun personal y por lo tanto tikkun olam, sino también para que se tome conciencia de la importancia de lo que decimos y que a veces es mejor no hablar que hablar mal. Bueno, yo creo que se ha hablado, se ha explicado también en algún punto, aunque no era el tema de la ponencia, quiero cerrar con esto, el tema de la lashon hara, la lengua mala, digamos, ¿no? Porque vivimos en una sociedad donde se acostumbra a hablar mal del otro o a comentar cosas del otro y yo creo que ya está bueno. Les voy a retar. No, pero es malo. Es malo para la persona que lo está hablando mal del otro, es malo para la persona que está escuchando hablar mal de otra persona y es malo para la persona de la cual se está hablando. Se genera una apertura energética aquí donde todos los involucrados, el que habla, el que escucha y sobre el que se habla, se abren energías para el mal. De hecho, bueno, sabemos el poder de la difamación, ¿no es cierto? Es muy terrible, puede destruir a una persona en muchos niveles, no solamente hablando de la destrucción a lo mejor de su carrera profesional o familiar o lo que sea, sino también una destrucción del alma. Por eso que para la Cábala hablar mal de alguien equivale a asesinar, equivale a no cumplir una de las midot,
equivale a no cumplir uno de los preceptos, no solo dados al pueblo de Israel, sino también a toda la humanidad, porque estas son leyes que se dieron a Noaj, ¿no es cierto? Las leyes noágidas, dentro de las cuales está no asesinar. Y dentro de no asesinar está justamente también el no asesinar a nivel energético. Por eso espero que esta ponencia no solo haya servido para entender un poco o tener un esbozo de cómo operan las letras, ¿no?, en su función de creación, sino también para tomar conciencia de la potestad tremendamente grande que tenemos, que es nuestra habla, que es el poder que tenemos al hablar. Bueno, con esto me despido, cierro ya la ponencia, quedo atenta a las preguntas que puedan tener, pero me alegro mucho de haber podido participar de esta experiencia, de comunicarles un poco lo que yo sé sobre este tema. Y bueno, coincide también esta invitación tan linda de María Agalón con un nuevo proyecto que tengo, que es Cábala de Becut, en la cual vamos a estar haciendo cursos de Cábala de forma permanente, por lo que los dejo invitados a los que quieran participar, de unirse de alguna manera a esta iniciativa también. Bueno, sin más me despido, espero que les haya gustado el paisaje. Bueno, en un punto tuve que ir a ponerme el quitasol porque ya no podía mirar de lo fuerte que estaba el sol. Pero bueno, espero que hayan disfrutado de la ponencia y sobre todo del paisaje hermoso que tenemos detrás, y que les haya sobre todo también quedado claro lo que quise transmitir en esta exposición. Un saludo, bendiciones a todos, shalom.